Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Así os saludamos, dependiendo del lugar donde nos están visualizando. Una vez más, con todos ustedes, nuestro jardín del alma, nuestro amigo, psicólogo, naturista, José María Guillén. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hoy viene con un tema interesante, como todos los que nos trae, para poder pensar las diferencias y lo que significa el amor en las personas altamente sensibles. ¿Cómo lo viven? Cuéntame algo. Muy bien. En principio, tendría que tener en cuenta que de la misma forma que una persona altamente sensible siente los estímulos de una forma más profunda y los procesos de una forma más intensa, el proceso amoroso, pues también le ocurre lo mismo. Es más sentido, más profundo, más trascendente y esto pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ya. Yo creo que lo que me estás explicando es que lo vives más profundamente, te entregas más y a lo mejor no recibes lo mismo y eso hace que sufra más la persona. ¿Es Bien, así? esto parece una de las razones, una de las cosas, pero esto puede pasar a una persona que no necesariamente sea altamente sensible. Bueno, pero con la sensibilidad alta todavía se percibe más los matices, Sí, se vive más la sí, por situación. lo que he dicho antes, porque lo procesa de una manera más profunda y además le da un significado más trascendente. O sea, para la persona altamente sensible, el amor significa algo más importante. O sea, porque la persona altamente sensible puede ser como más romántica, ¿eh? Más idealista, y Es entonces, pues sueña un amor para toda la vida, un amor, pues, eh, perfecto bueno, perfecto, o ¿no? casi perfecto. Pero que adquiere una importancia muy grande en su vida. O sea, es una importancia vital y una entrega total y un vivirlo bajo el prisma del romanticismo, del amor profundo. Claro, pero caso es muy idealizado esto, ¿no? Sí, claro. De hecho, ya sabemos que sobre el amor se han escrito. Muchas páginas, muchas páginas. Es un tema súper importante, básico, fundamental. Para mí el amor es la energía más importante del universo. La que mueve todo el universo. Exacto. También como buena persona, altamente sensible que soy Claro, también. también lo vives por eso, porque él es una persona altamente sensible, por eso es un tema que él domina y que lo puede explicar en primera persona, ¿no? Como, a ver, José María, vamos a meternos contigo. ¿Cómo te enamoraste la primera vez? ¿Cómo? ¿Cómo te enamoraste la primera vez? Pues ya no me acuerdo. ¿Ya no te acuerdas? O sea que ha habido muchas primeras veces. Hay una cosa muy curiosa que tengo un libro entre las manos y está hablando de las personas y las razones altamente sensibles que sean proclives al amor, pero espero que no promiscuas, porque No, las palabras sí, nos claro, por llevan. supuesto. No, no, no. No, 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 no. precisamente porque buscan amor para toda la vida. Ujú. Por tanto, esto es todo lo contrario Es a todo una lo contrario. promiscuidad. Vale, pero ya no te acuerdas. Pero bueno, ahora estás en el momento que sí tienes una vida formada, tienes una familia, tienes una pareja que amas. ¿Cómo te enamoraste de ella? Bueno, pues no me acuerdo. ¿Tampoco? No, no, no. Pero sí hace pocos días. No, no, no. Lo importante es lo que hay, es vivir el El presente, presente. vivir lo que tienes. No Bien. importa el detalle. Lo que sí podemos decir, porque es muy habitual, Mm, que la persona altamente sensible se puede enamorar, digamos, más fácilmente mm, y además se suele ver que si la persona está como más excitada o tiene una situación de estrés mm. o una situación que está sobreactivada, entonces el impacto puede ser mayor. Entonces, esto puede ocurrir que la persona altamente sensible incluso se enamore de personas que no son las adecuadas. Bueno, ¿Por qué? pero nos podemos Porque equivocar todos. necesita que la otra persona tenga también un cierto grado de sensibilidad para ser correspondido, para Claro. sentirse bien. Si en un momento dado esta persona se enamora o cree que se enamora o siente un impacto fuerte por una persona que no
vibra, por decirlo de una manera, que no piensa más o menos parecido, pues puede haber ese enamoramiento, digamos, inmediato, pero que luego no va a tener una fructificación, un seguimiento. Una consolidación, un reforzamiento. Cuando dos personas son adecuadas o hay un proceso adecuado, la relación va reforzando el enamoramiento, mientras que cuando no son adecuadas se va diluyendo. Bueno, pero eso pasa en todas las relaciones. Lo que pasa que en los que sois altamente sensibles, deduzco que habéis de encontrar todavía una persona muy especial, mucho más que los que no lo son, porque primero serán personas que también tienen una sensibilidad importante para poder comprender vuestros momentos en los cuales a lo mejor necesitáis un tiempo de soledad para reflexionar, para estar, y que si la persona no os conoce profundamente no va a entender, ¿no? Bien, hay que empezar por conocerse bien a sí mismos. Por tanto, es muy importante que la persona altamente sensible se conozca a sí misma y sepa cómo manejar su rasgo. Bien. Qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere y lo que no quiere. Porque lo tiene que transmitir también a la otra persona. Para que te entiendan. ¿Vale? ¿Ya? Porque si no, entonces la otra persona pues, puede ir un poco despistada. Porque la persona altamente sensible tiene unas diferencias que deben ser tenidas en cuenta en el día a día, pero de una manera positiva, es decir, Claro. como algo natural, no pasa nada. Si la otra persona no sabe, no reconoce estos rasgos, entonces los puede malinterpretar creándose problemas. Vale. Pero claro, lo importante es que como mínimo la propia persona se reconozca y se acepte tal como es y que pueda comunicarlo a la otra persona diciendo yo tengo estas necesidades, yo pienso de esta forma y necesito que se me respete y entonces la otra persona lógicamente también tendrá sus prioridades, también se lo dirá, entonces se trata de encontrar una comunicación, el equilibrio y una armonía. Una La comunicación, persona una altamente armonía. sensible debe vivir en armonía para estar feliz. No quiere decir que tenga que vivir solamente como ella quiera, sino también puede modularse y adaptarse a las necesidades de otras personas, pero siempre buscando el equilibrio. Si la persona altamente sensible tiene que amoldarse totalmente a otra forma de ser, a una exigencia, incluso a un chantaje emocional, que no puede decir no puede negarse. Entonces esta persona va a sufrir porque se va a ver como atrapada en una situación en la que no se siente bien. Pero como por otro lado esta unión con otra persona significa tanto, entonces tampoco quiere dejarla, o sea, se resiste a soltarlo y va a intentar mantenerlo como sea, adaptándose y tal, pero esto llegará a un momento que se romperá. en que no podrá aguantar más. Digo yo, ¿sois exigentes? ¿Muy exigentes? ¿Nivel de exigencia que tenéis con vuestro entorno, con vuestra pareja? La persona altamente sensible no acostumbra a ser exigente, ¿no? Sino que el que acostumbra a ser exigente es la otra persona. Si la otra persona es poco sensible, o incluso narcisista, una persona tóxica, una persona egocéntrica, que no tenga prácticamente empatía, esta persona sí que va a ser muy exigente con la persona altamente sensible. Le va a exigir mucho. Y va a hacer sentir culpable a la persona altamente sensible si ésta no hace lo que él quiere. Entonces la exigencia más bien se dará en la otra parte, en la parte no sensible. Bueno, es importante la palabra que usas, la armonía, ¿no? La comprensión y realmente conocerte tú previamente, aceptarte tus condiciones y exponerlas a la pareja. Pero yo creo que eso debe pasar
aún no siendo una persona altamente sensible, en todas las relaciones humanas. Lo que pasa que en vuestro caso todavía es mucho más importante este punto. Y por lo tanto, José María, lo que sí decías es que es importante conocerte y reconocerte, ¿no? Para eso, a veces necesitas recurrir a un profesional como es tú en tu caso, que te dedicas a trabajar con la gente a nivel de la psicología y tratarlos y explicarlos de una manera más fácil que cualquier persona porque lo has vivido en primera persona, en tus carnes. Entonces, cuando la persona se sienta que no cuadra en este mundo, cuando la persona se siente que es diferente y no sabe por qué, a lo mejor es el momento de buscar ayuda para intentar comprenderse a sí mismo. Y lógicamente ahí es cuando yo recomiendo que acudáis a José María Guillén y contactéis con él, sobre todo a nivel como personas y terapéuticamente, os va a dar las pautas y os va a ayudar para entenderos y para entender el mundo. Porque el mundo en sí es complicado para todos nosotros, porque cada vez se complican más las situaciones, pero a las personas altamente sensibles les debe vibrar muchísimo más fuerte que a los otros, ¿no? Exactamente. Es un mundo muy competitivo, muy materialista, incluso violento, distinto del mundo que podría ser. El mundo Si que todos nos quisieras que comportáramos fuera, un poco claro. más, si hubiera menos ambición y tal, ¿no? Bueno, Pero es lo que hay, ¿no? es lo que hay que acostumbrarte a navegar entre esas situaciones y a salir lo mejor parado posible, ¿no? Que no te hagan daño el exterior, ¿no? Entonces, como bien decías, bueno, está la psicología y tal. Entonces, como ya habíamos comentado en vídeos anteriores, la alta sensibilidad no es un defecto ni una enfermedad, es un rasgo y la persona es como más humana, ¿no? Porque siente más intensamente todo lo que recibe y lo que procesa. Pero claro, el mundo es el que hay, tal como está, y no parece que vayamos a mejorar, sino que No, parece que va, no creo, no que va creo que empeorando porque precisamente los que mandan cada vez son menos sensibles y son tal. menos humanos, son más inhumanos. O sea, es que es así. En una sociedad en que teníamos que acostumbrarnos a no ser tan competitivos, sino más participativos, compartir y estar en el mundo entre todos, o sea, en comunidades, realmente parece que estar individualizado, o sea, en soledad y primero yo y después yo y ya veremos, que es puro egoísmo, porque al fin tú tienes que vivir en un mundo y tienes que procurar que sea lo más posible cómodo para todos, ¿no? Exacto. Entonces, algo importante sería, volviendo un poco al tema del amor y tal, la persona altamente sensible, pues como hemos dicho, tiene una mayor necesidad de amar y de ser amada. Entonces esto puede ocurrir que sienta la necesidad, la imperiosa necesidad de buscar pareja. O Con sea, cierto, no quiere vivir en soledad, quiere estar en sí, pareja. entonces, porque es como si se sintiera incompleta, Vale. ¿vale? Lo cual es un error en sí, porque una persona no puede sentirse incompleta, no puedes tener bajo autoestima, tienes que estar bien contigo mismo. Perfecto. Pero ocurre que la persona pues quiere estar con alguien con quien compartir su vida y tener algo más. Entonces esto le puede empujar a la búsqueda un poco, digamos, entre comillas, a la desesperada de pareja. Y esto es un peligro en el sentido de que la prisa o la necesidad que siente por encontrar pareja le puede hacer que acepte iniciar una relación con alguien que ya a priori ya ves que no encaja. Y ya pone condiciones de entrada. Que la ¿no? otra persona tiene problemas y tal, y entonces dicen, aún así le dicen, bueno, voy a dar una oportunidad a ver si funciona. Porque hay un buen sentimiento, venga, vamos a ver, venga. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a medida que la persona altamente sensible va estando con aquella persona, dándole tiempo y tal, va creciendo su apego. Ya. Y entonces Su dependencia. Se va creando un sentimiento como de unión, de pertenencia, de complicidad.
Y puede ocurrir que al final pues ya te das cuenta de que lo que viste ya en un primer momento, aquello ya no tiene futuro, digamos, la primera impresión era La que valía, es la que valía. pero insististe en buscar y al final llega un momento en que tienes que decir, no puede ser, no podemos continuar porque lo que yo no puedo es complicarme la vida, que ya es bastante complicada, con otra persona que tú tienes problemas y yo tengo los míos y no disfrutas, no fluye una relación sana, armónica y entonces tienes que decir que no. Pero a la persona altamente sensible le duele muchísimo cortar y decirle a la otra persona que no, porque coge como un sentimiento de culpa, como si aquello es por culpa suya y le va a hacer daño a la otra persona. Y al ser tan empática, ese daño que cree que va a hacer a la otra persona le impide dar el paso y cuando lo da pues sufre mucho. Claro, es porque tiene también eso, la empatía a un nivel alto, entonces siempre se está poniendo en el lugar del otro. Exacto. Mucha gente en un momento determinado decide cualquier situación y piensa solo en ello, en el propio persona y sin preocupar lo que va a sentir la otra. ¿Por qué? Porque realmente es más egoísta y no se entrega totalmente y no quiere sufrir. Y vosotros ya partís de que el sufrimiento va como incluido, ¿no? La preocupación por los demás. ¿Qué pasará? ¿Qué me va a decir? ¿Qué va a sentir? ¿Me sabe mal? Es complicado, ¿no? Sí, se está demasiado pendiente de los demás y muchas veces se renuncia a su propia vida, a sus propios sentimientos, a sus propios deseos por complacer a los demás. Entonces esto es otro problema. El problema es porque queremos complacer a los demás antes de complacernos nosotros mismos. Y eso es el error, y el error en cualquier relación. O sea, vamos dando todo lo que tenemos, y es como si fuéramos mendigando el amor, el cariño, y por eso nos entregamos tanto totalmente, ¿no? Exacto. Y es muy triste, porque en realidad primero hemos de empezar a amarnos nosotros, y sobre todo aprender que somos únicos, que somos especiales todos, y que podemos vivir solos, aunque todos nos encanta estar en compañía. Pero como decían por ahí, vale más estar solo que mal acompañado, porque si estar acompañado significa estar sufriendo constantemente, al final acabará rompiéndose porque no es la relación adecuada, ¿no? Exactamente. Y bien, entonces la persona altamente sensible también ocurre muchísimo que los fracasos o los problemas que haya tenido, experiencias negativas, pueden afectarle mucho más negativamente y suponer un hándicap importante de cara a relaciones futuras. O sea, lo va a marcar tanto que le va a costar volver a confiar. Sí, porque sufre mucho y entonces a veces el no querer volver a sufrir te hace tirar para atrás y como la persona tan sensible se encuentra más bien sola porque está como más tranquila, aunque quiera estar acompañada. Acompañada. Sí, sí. Entonces, pues ante un posible fracaso, pues se puede volver hacia atrás y ser reticente a nuevas experiencias. Lo que ocurre es que hay que, de alguna manera, utilizar mejor el filtro cuando conoces a alguien que crees que puede cuadrar. Es aumentar un poco el filtro para no equivocarte tanto. O sea, hacer como un previo análisis, ¿no? Antes de establecer un vínculo. Porque cuando se establece ya el vínculo, entonces es más difícil de cortar. O sea, antes de empezar a salir o antes de establecer una convivencia, porque claro, empezar a salir tienes que empezar para ir a conocer. Otra cosa distinta es decidir compartir la vida. Entonces ya es más complejo, ¿no? Pero ese filtro tiene que empezar poco a poco, con un café, con un paseo y con ir conociéndote, ¿no? Por supuesto, y no se puede pasar a la convivencia sin haber superado los filtros previos, que sepas tú seguro que esta persona te entiendes bien con ella y cómo es realmente. Porque ya sabes tú que muchas personas, pues, primero se muestran de una forma. Se venden de una forma, claro, pero son de otra. Y luego cuando ya están en confianza, se quitan la careta y sale la realidad.
Y a lo mejor no es lo que tú esperas, a ti no te gusta, a ti te gustaba con la careta, pero que fuera auténtica y no que fuera de mentira, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que se vende, que es como ir al mercado y yo me presento y soy así porque así sé que me van a comprar. Pero después, claro, después no puedes aguantar la mentira mucho tiempo y te acabarás mostrando. Entonces la persona altamente sensible, una de los atributos que suele tener es que es muy intuitiva. Ujú. Entonces, claro, ocurre que esa intuición no la tenemos bien entrenada, no la utilizamos. Ya, Se trata de entrenarla un poco, de fiarse un poco más de nuestra propia intuición, porque en muchísimas ocasiones ella no se equivoca. lo acertamos a la Tu primera. intuición te lleva al camino correcto. Entonces, hacer caso de esta intuición, de esta posible alerta inicial, para confirmarla o descartarla Muy bien, antes de comprometerse a nada. claro. Porque si no, luego ya la marcha atrás Es más puede complicado. traer consecuencias más negativas, costosas y sufrimiento. Bueno, el amor es eso, es amor, dulce amor, pero también hay complicaciones a lo largo del camino, pero si hay buena voluntad y por las dos partes queremos hacer una buena historia, se pueden superar, todo se puede superar, ¿no? Se puede superar siempre y cuando la otra persona sea la adecuada y tenga Claro, un mínimo de predisposición y de voluntad. de empatía y no tantos egos, ¿no? O sea, preocuparte, igual que la persona autosensible se preocupa por la compañía, por la pareja también tiene que mostrar la misma inclinación de amor, de preocupación, de estar, de saber estar, ¿no? Sí, pero puede ser que no pueda, que no sepa. Que no Es sepa. decir, la persona no sensible puede verse obligada a ceder Mm, algo, mm. pero es posible que no le dé a la persona altamente sensible, digamos, esencias, complicidades, compartir ciertos ideales o cosas, Bueno, porque son muy diferentes. Entonces son como dos vidas paralelas. sí, Entonces, pero que no tiene son que... dos vidas paralelas, llega un momento en que se produce como un vacío Claro, que no llena. Entonces claro, porque tú no me entiendes. se puede mantener la convivencia, pero no tiene, digamos, una fuerza, no tiene... No se amoldan, no se amoldan. Es un poco, digamos, artificial, ¿no? Como decían, por necesidad, ¿no? Claro, sí. Mejor juntos que separados, porque si no, pues nos partimos la casa, ¿no? O ¿qué hacemos? O sea, la logística, Bueno, porque pasa eso, que nos creamos los demasiados intereses, vínculos materiales. o quedar bien por la familia, o con los amigos, o sea, hay muchas cosas, pero que realmente aquella pareja no vibra, no crea una vibración conjunta, aquello para la persona altamente sensible no tiene sentido. Exacto, no ¿No? tiene Se consistencia. va a sentir vacía, Ujú. se va a sentir vacía. Y entonces, pues, precisamente esto suele suceder mucho en mujeres que tienen fibromialgia. Ujú. La mujer con fibromialgia hay una gran cantidad que ellas son personas altamente sensibles Pero no lo saben. y tienen, o pueden o no saberlo, pero lo que tienen es una inquietud, unos sentimientos, una necesidad de vivir interna muy grande y se encuentran como enjauladas. Se encuentran enjauladas, ya sea pues, por motivos económicos, Sí. culturales o por lo que sea, se encuentran como enjauladas y no se comunican bien, no hay una buena comunicación generalmente en la pareja. No, porque no te entiende. Y entonces, y porque no hay una empatía por parte de la otra parte, o sea, ¿vale? Y entonces pues esto produce un dolor, digamos, interno, ¿Qué pasa a la física? que luego va pasando, se psicosomatiza Claro, y va pasando a la parte física. claro. Entonces, pues bueno, la persona tan sensible busca que su relación sea intensa,
y auténtica. Duradera. Sí. Busca que haya complicidad, que haya intercambio. No se puede hacer así por obligación o por normas, yo te respeto esto, tú respetas lo otro, así con esa dureza, esa frialdad, eso no funciona. Tiene que ser algo como amasado con cariño, ¿no? Como cuando haces un pan, lo tienes que amasar, hornear, todo con mucho amor. Entonces saldrá un pan sabroso, saldrá una vida dulce, agradable, pero si hemos de trabajarlo duramente, esta situación no funcionará, pero es que no funciona a ningún No, nivel. es muy difícil. Es muy muy complicado. difícil. En cambio, cuando las personas realmente encajan, Mm, la sensación de felicidad puede ser inmensa, claro. inmensa y la persona totalmente sensible sentirla muy Bueno, porque además... intensamente y al mismo tiempo también hacer sentir Ujú. bien a la otra persona porque es algo que se transmite. Si hay un mínimo de empatía, esto consiste en que yo soy más feliz si tú eres feliz. Muy bien. Y entonces Es se recíproco. crea un bucle. Ujú. Y Pero hemos de considerar entonces que es una suerte encontrar en nuestra vida una persona que nos ame, que sea altamente sensible. sí, yo creo que sí. Aquí está su punto personal. Hombre, yo creo que sí, yo creo que tiene que ser muy bonito. Y seguro que si ahora lo preguntáramos a tu pareja, también nos diría lo mismo. Porque tú compartes una pareja y ¿por qué? Porque realmente has encontrado ¿cómo se llama? La horma de tu zapato. Sí, sí, Y os sí. habéis acoplado perfectamente y tal. A lo mejor para comenzar la relación ha habido unas previas presentaciones, yo soy así, me pasa esto y tal, y me tienes que comprender y ella apostó por ti y seguro que está contenta, ¿no? ¿Eh? Es complicado, es Bueno, difícil encontrar que se encaje, pero también depende del ambiente en que te muevas, vas a claro, encontrar una cosa u otra. claro, claro. Eh, Eso es y así. por ejemplo, yo he tenido en mis consultas, pues por ejemplo, chicas que estudian Derecho Mm, y son altamente sensibles y no lo sabían. ¿Qué ocurría? Que se metían en el ambiente de estudiantes de Derecho, de profesores de Derecho, de abogados y todo esto, que es un ambiente duro. bastante frío Mm. de por sí, muy, Muy cuadrado, ¿no? O muy, sea, eso muy así. Sí. de cara A, a a derechos, matar, obligaciones a y matar. tal, y que los sentimientos de ahí se No tienen que dejar cuentan. de lado. Mm, Claro, entonces estas chicas que estudiaban Derecho, siendo claro. altamente sensibles, pues claro, hubo que hacerles comprender cómo eran Mm. para que supieran separar, coger Una una cosa de la distancia otra, nos entre lo que eran implicaron. ellas como personas y lo que sería su trabajo. Muy bien. Que pueden hacerlo perfectamente, Mm. pero aprendiendo A separar una cosa a de la separar otra. una cosa de otra y a no dejarse llevar Mm. por el estímulo negativo, por la violencia verbal, por... Por todo esto, pero claro, y al final no sé cuántas habrán continuado por ese camino, pero mi consejo sería que se cambiaran de profesión a una profesión más humanitaria, más humana. Generalmente se aconseja Mm. que una persona tan sensible se dedique a algo así como dices tú, algo Ujú. más, un poco Más más, humanos, para más compartir, de consejero, de ¿no? ayudar, de Mm. aconsejar. Pero claro, si la persona no sabe que es altamente sensible, y a lo mejor, por ejemplo, su padre o su abuelo son abogados, A ti te y toca, y la tradición familiar, que es muy importante, ante, venga, va pues a estudiar lo mismo, claro, se encuentra en un momento dado que hay algo que que falla, algo que que se falla. encuentra en un vacío interno Mm. que no pueden, ¿no? Ya. Entonces, bueno, no tienen por qué dejarlo. Cuidado, que quizás dentro del campo del derecho, luego pueden Ser grandes profesionales. coger una vía en la que tenga una mayor relevancia, Mm. digamos, la relación con las personas, la parte más social, más psicológica, más humana, más Claro. emocional, Mm. ¿sí? Porque el derecho no todos Hay, tienen por qué ser hay varios, hay varias abogados. ramas, hay varias Claro, ramas. uno puede ser tener la carrera de derecho Mm. y ser una persona sensible y utilizar esa empatía juntamente con sus conocimientos técnicos Mm. para ayudar a personas
de una manera pues diferente, digamos. Exacto, más humana. sutil, más humana Exacto. y más correcta a veces porque se pueden saber las leyes, se pueden marcar los caminos, pero se puede apoyar sobre todo a niveles emocional, preparar a tu cliente emocionalmente para afrontar la situación. Entonces esto te lo decía pues porque si por ejemplo una persona va a buscar pareja en un entorno donde por ejemplo todos son abogados, una persona sensible pues se va a encontrar a lo mejor Con caminos gente difíciles. que no va a encajar. No. Vale más que vaya al mundo artístico, me parece. Al mundo artístico, poético, de teatro, que son gente más sensible, ¿no? Que te van a entender. Entonces se aconseja pues ir a Sanitarios. ámbitos, a colectivos, a lugares donde más o menos se hagan actividades o la ideología o las preocupaciones, las actividades que hacen sean más o menos más afines a lo que sería pues la forma de pensar de la persona sensible. Claro, más de acorde. Puede encontrar personas más afines. Exacto. ¿Eh? Lo que pasa, por ejemplo, colaborar, compartir, tú imaginas que esta persona se va a una ONG, ¿cómo la vivirá? Desde el punto de ayuda, pero también desde el punto de sufrimiento por no llegar a ayudar todo lo que desea. También hay que, ahí no me puedes meter, porque claro, yo voy a ver el sufrimiento humano, voy a ver el dolor humano con una intensidad suprema que me va a impedir ponerme en la parte de atrás de la frontera y realmente ayudar sin sufrir, porque hay que aprender a ayudar sin sufrir. Lógicamente, en estos casos hay que tener muy claro qué es lo que vas a hacer, qué es lo que puedes dar tú. Entonces, cuando eres consciente de que puedes dar, digamos, incluso amor, ¿no? En el sentido puro, tu entrega para ayudar, esto puede superar, digamos, los inconvenientes, porque tienes un ideal que te anima y que te da fuerza para salir adelante. Exactamente. Es como, por ejemplo, si volvemos al tema de, por ejemplo, de la pareja, pues bueno, pues si hay una buena armonía entre la pareja, aunque hayan dificultades, que pueden ser económicas o de otro tipo, enfermedades, lo que sea, si el sentimiento de amor es intenso, es realmente fuerte y auténtico, el sentimiento del amor va a triunfar siempre. Va a hacer superar todas las cosas complicadas. Bueno, porque es eso, el amor mueve todo. Y es el que realmente hace que las cosas funcionen, porque todo lo que se hace por amor y con amor funcionará. Cuando uno lo hace bajo el punto del egoísmo, a lo mejor no salen como tienen que salir, ¿no? Porque tú te preocupas de ti, de tu ego, de tus cosas, pero no te preocupas de ese entorno, de esta persona y vas a tu aire, ¿no? Exacto. Y un peligro que hay, que tiene que tener muy clara la persona altamente sensible, es que al serlo ella es más vulnerable a personas que se aprovechen. Que se aprovechen de su alta sensibilidad. Sí, porque muestra su amor al momento, no se esconde, tiene que aprender a ser más reservada y a lo mejor cuando no tienes la práctica te crees que todo el mundo es como tú porque tú te sientes normal, todavía no sabes de este rasgo característico que te hace distinta, sino que tú vibras en una frecuencia y crees que todo el mundo vibra en esta frecuencia y al final acaba que no es así. Entonces cuando te das cuenta que los demás se van a aprovechar de tu buena voluntad. Bien, esto puede ser así, tal como dices, o puede ser que la persona sepa que ya es altamente sensible y tal, pero ocurre lo que decía antes, que la necesidad de encontrar a alguien, de compartir, te puede hacer bajar la guardia. Entonces baja del filtro y deja de entrar a alguien que no toca, que ya de entrada ya se ve que no. O puede ser alguien que tenga mucha labia, que sea un manipulador. Exacto. Que sea un manipulador, y entonces, claro, pues te abres y cuando te das cuenta de cómo es la otra persona realmente ya te ha cogido. Ya está en su bucle. Exactamente. Y es complicado entonces, salir. Te cuesta mucho salir. Y estas personas manipuladoras, narcisistas o tóxicas, aprenden, ya saben
cómo hacerte un chantaje emocional para que hagas lo que ellas quieren, porque si no lo haces, si tú sin mí no serás nadie, no encontrarás a nadie, no podrás vivir. O sea, te culpabilizan, entonces te llegas a sentir culpable de que todo, si no va bien es por culpa tuya. Exacto, porque eres raro. Sí, porque entre otras cosas eres demasiado sensible. Claro, si eres demasiado sensible... ¿Está prohibido? No es el problema. No. El problema es que la otra persona es demasiado poco sensible. Eso también, eso es la verdad, pero en una sociedad dura parece que el que tiene el problema es el que es muy sensible, porque no sois normales, tenéis que ser más duros. Pero claro, cada uno nace con unas condiciones, no se va a convertir en lo que no es. Si yo soy un señor no voy a ser una señora, ¿no? Entonces la sensibilidad es algo propio de cada uno y el nivel lo vive cada uno a su manera. Encontrar esas personas tan duras no nos conviene. Pero yo creo que no nos conviene a nadie. Prefiero tenerte por amigo, con la sensibilidad. Exacto. Bueno, pues yo, no sé, yo terminaría diciendo que las personas altamente sensibles vean su capacidad de amar, de recibir y de dar amor como un tesoro. Pues sí. Entonces, ese tesoro no lo puedes dar a cualquiera. Exacto. No lo puedes dilapidar, tienes que cuidarlo. Y evidentemente, si lo quieres compartir, tiene que ser con alguien que lo merezca, por supuesto, y que sepa valorarlo. Sí, y además empezar poco a poco, darlo poco a poco, vigilar, y cuando ya estés convencido, entonces no poner barreras. Exacto, porque si realmente una persona realmente te quiere o te desea de una manera auténtica, no te va a dar prisas. No. Se va a esperar. Te va a esperar, exacto. A que tú te asegures. Exacto. Se va a esperar. Yo no creo te va a hacer ese chantaje. Si no me llevas aquí, no me decís. No. Entonces, pues una persona que entonces si te da prisa... Mala señal. Una mala señal. Mala señal. Bueno, José María, llegamos al tiempo que nos corresponde, se acaba, pero podríamos seguir porque el amor es muy amplio. Y hay muchas formas de amar y hay mucho sentimiento y entrega en el amor, pero sobre todo hay que saber amar, pero primero amarnos nosotros, hacernos respetar y sobre todo no caer en la red de los manipuladores o manipuladoras, porque los hay de todos los lados, ¿no? Yo realmente, si estáis en este punto de que no entendéis el mundo, toca visitar a José María. Sabéis que al final del vídeo encontraréis la referencia para contactar con él en su página, podéis leer sus libros, pero sobre todo yo creo que vale la pena conocerlo personalmente, hablar y entender cómo es este mundo tan complicado. ¿Sí? Efectivamente, sí. Yo diría, por ejemplo, quien quiera saber un poco más o que aún no se haya introducido en el tema de la persona altamente sensible, hay un libro... que nos lo da José María. Sí, este libro El don de la sensibilidad de la doctora Elaine Aron, que fue la pionera a nivel mundial del tema lo estudió desde un punto de vista médico, psiquiátrico y tal, y bueno, es la que dio yo creo que es interesante. El pistonazo de salida, ¿no? Para todo ese tema. Exacto. Y es un tema que se va sabiendo más y cada vez pues conocemos mejor cómo tratarlo. Evidentemente hay que separar los trastornos emocionales que puede tener cualquier tipo de persona con los que puede ser la sensibilidad, que no es un trastorno, pero que se puede solapar con los trastornos y puede hacer que la persona altamente sensible sea más vulnerable. Hay que saber tratarlo. En internet podemos encontrar una web de la doctora Elaine Aron que se llama, creo que se me equivocó, hspersons.com. Y allí salen incluso los terapeutas recomendados en todo el mundo. Otra cosa también es que en el libro Quinto Cerebro también hablo de un apartado de la alta sensibilidad para quien quiera saber. Ilustrarse. Y finalmente, pues bueno, deciros que también hay unos test
para saber si eres o no persona altamente sensible, podéis entrar en mi página web josemariaguillén.com y allí vais a encontrar los enlaces a los test de alta sensibilidad. Es importante saberlo, conocerlo, porque a partir de aquí puede cambiar el sentido de vuestra vida, el sentido que le dais pues al amor. Sobre todo el amor. Bueno, gracias José María por haber compartido esa sensibilidad, pero sobre todo expuesta como un don, no como un problema. El ser altamente sensible no tiene que ser un problema, tiene que tomarse, como decías, como un regalo, como una forma de vida preciosa cuando se ha comprendido y cuando se pueda compartir todavía mucho más. Efectivamente. Así que gracias por compartir con nosotros, gracias por estar ahí, gracias por los me gustas, gracias por seguirnos en el canal y hasta la próxima semana. Aquí os volvemos a esperar. Muchísimas gracias. Hasta pronto.